sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy Una vez un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha, pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado, pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado, pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo: ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos: este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Saludos queridos amigos, una vez más nos estamos encontrando por medio de este canal Principio de Vida. Es mi intención compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. La palabra de Dios genuina, una lectura texto a texto, sin intervención prácticamente de ningún sabio, sino utilizando las reglas interpretativas que hablamos en los temas 1 y 2 de esta serie. Hoy vamos a ver la última parábola de esta miniserie de las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver la viña y los obreros malvados. Te invito a quedarte, a darle like y a compartir si te interesa el contenido de este canal para que los otros videos que vayamos subiendo te sean notificados. Entonces, esta parábola, querido amigo, tiene mucha lección para el pueblo de Dios y para tu vida diaria. Quédate con nosotros, esto es Principio de Vida. Bien, queridos amigos, como vieron en el video, estas imágenes nos conmueven, llevarnos a la imaginación y de estar en ese lugar escuchando las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Este mensaje va primeramente destinado hacia la clase dirigencial religiosa hace tiempo, que eran los fariseos y los saduceos. Y obviamente estaba todo el resto del pueblo escuchando las palabras de Jesús. Las parábolas muchas veces tienen lecciones inmediatas en nuestra vida, pero también son profecías. Y esta parábola era una profecía que se cumplió y vamos a estudiar el desarrollo de esa profecía que tiene que ver con muchísimos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento para explicar esta parábola. Pero no vamos a ahondar en todos los aspectos de esto, porque si no sería muy largo, pero quiero resaltar dos cosas de esta parábola. Número uno, que puede haber un pueblo que Dios haya levantado y con el paso del tiempo ese pueblo apartarse de lo que Dios le dio y volverse un pueblo perseguidor de los verdaderos hijos de Dios. Vamos a ver que eso pasó con el pueblo de Israel. Más adelante, en el cristianismo, cuando Cristo funda una iglesia, ahí fundó una sola iglesia. Ahí no había
8.000 religiones cristianas como tenemos hoy en día. Cristo fundó una sola iglesia. Pregunto, a la luz de la historia, ¿será que en este grupo de nuevos adoradores cristianos hubo persecuciones a minorías que no pensaban igual o no interpretaban a medida de un cierto grupo de élite? ¿Será que hubo persecuciones? Bueno, esta es la enseñanza número 1. Y la enseñanza número 2 la vamos a dejar en profundidad para la próxima lección. Y por medio de la comparación de textos que hablamos en el tema 1 de esta serie, vamos a determinar, según las Sagradas Escrituras, quién es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Vamos a ver si la roca era Pedro, o si la roca era Jesús, o si la roca era primero Jesús y después fue Pedro. Muy interesante es este tema y como dije hace un instante, es para un tema 2 de esta parábola. Hoy vamos a terminar con una miniserie de las parábolas. La parábola era comparar. Parábola significa comparar algo, una cosa con otra, y el Señor, como dijimos de un principio, tomaba cosas habituales de las personas, sus oficios, sus trabajos, sus conocimientos básicos para enseñarle cosas espirituales. Ahora, esta parábola tiene una aplicación respecto a la viña y a los viñedos, que era algo que era muy común en esa época. Pero enseñanzas que trascienden incluso los tiempos para esa gente que estaba hablándole ahí. Estas enseñanzas son para nosotros hoy en día, querido. La parábola se encuentra en 2 libros, en el libro de Mateo capítulo 21 y en Marcos capítulo 12. Los libros sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, son los libros que nos hablan acerca del ministerio de Cristo. Se llaman sinópticos porque ofrecen la misma historia pero de distintos puntos de vista. No es que se contradice uno con otro, sino es que se complementan. Entonces nosotros recurrimos a la comparación en estas enseñanzas de lo que está en Mateo y Marcos, por ejemplo, hoy, para encontrar ciertos detalles que quedarían en el olvido si estudiamos solamente una parte de la revelación. En el libro de Marcos nos da unos detalles un poco más acerca de lo que pasó en esta historia. En la historia, este hombre que planta la viña, como en otras historias de las otras parábolas, se lo llama el rey, es Dios. La viña es el mundo, pero la viña era el pueblo de Dios que debía trabajar y dar fruto para ese rey. Entonces, habla de que este hombre compró, plantó, edificó una viña. Ya estaba completa la viña, estaba completamente terminada. Y la arrendó a un grupo de labradores para que le cuidaran y al volver al final del año encontrar los frutos que debía haber trabajado estos labradores. Entonces esta persona, este rey se fue lejos y envió un siervo a los labradores al tiempo para que tomase de los labradores del fruto de la viña, dice capítulo 12, el versículo 2. Pero vamos a notar que los labradores malvados no hicieron nada de nada. La viña estaba sin frutos. Fíjense que la viña ya estaba trabajada, ya estaba preparada y ellos solamente debían velar por los frutos. Entonces los labradores malvados, quizás al verse apretados por el tiempo, tomaron estas pésimas decisiones de rebelarse contra el dueño del campo, por el dueño del viñedo. Vamos a ver más adelante en qué me baso para decir que estos trabajadores no produjeron absolutamente ningún fruto. Entonces dice el versículo 3 que ellos lo tomaron, le hirieron, lo golpearon y lo enviaron vacío sin ningún fruto y encima afrentado. Entonces
en el versículo 4, y volvió a enviarles otro siervo, y le volvieron a apedrear. Ahora ya no solamente le pegaron, ahora lo apedrearon, o sea, quiere decir que lo intentaron matar. Le hirieron en la cabeza y volvieron a enviarle afrentado nuevamente. Y estamos hablando de alguien que envía de lejos, porque no estaba cerca. Pasó otro tiempo, me imagino yo, y volvió a enviar a otro, y a aquel lo mataron. Fíjese cómo va subiendo la rebeldía y las malas decisiones de este grupo. Entonces dice el versículo 6, el versículo 5. Volvió a enviar a otro y a aquel mataron, y a otros muchos hirieron a unos y matando a otros. En la historia parecería ser que el hombre tiene muchos empleados. Mi pregunta es, ¿él realmente necesitaba de esos trabajadores o tenía otros trabajadores que podrían haber hecho el trabajo? Obviamente tenía muchos trabajadores. Entonces, si envió muchos a tratar de por las buenas encontrar una solución a este conflicto, es porque realmente les dio trabajo por bondad, no porque los necesitaba y no tenía otros. Es muy interesante este detalle. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, o yo, que estoy enseñando en esta serie, nos podemos creer, primero, infalibles y segundo, indispensables. Querido, no hay nada más equivocado. Nadie es indispensable. En una ocasión, el Papa Francisco lo dijo, en el cementerio está lleno de indispensables. No existen los indispensables en la viña del Señor. Así como me levantó a mí, va a levantar a cientos que hablen muchísimo mejor y trabajen mucho mejor. Entonces, las personas que trabajen para Dios deben tener en claro esto, que nosotros somos lo que necesitamos trabajar para Dios, no Dios necesita de nosotros. Este es un servicio necesario para mantenernos en los caminos de Dios y en los caminos de la fe. Entonces, mandó a muchos y a los muchos los hirieron y matando a otros. Fíjense cómo iba subiendo la apuesta de estos trabajadores malvados. Entonces dice el versículo 6, teniendo pues aún un hijo suyo amado, amaba a ese hijo, enviándolo también a ellos el postrero diciendo, tendrán en reverencia y van a respetarlo al hijo. Fíjense que todavía seguían buscando la paz a pesar de que ya le habían... Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosles y la herencia será nuestra. Fíjense cuál era el verdadero sentido de ellos. Hacer en la viña lo que ellos querían. ¿Cuántas veces puede pasar en una iglesia esto? Las personas tienen sus ideas particulares, tienen sus métodos, tienen sus deseos. Hay muchas personas que se olvidan de su vida y creen realizar su vida por medio de la iglesia, lo cual es un grave error. En la iglesia es un servicio y nada más. Pero hay gente que se adueña de las iglesias y comienza a hacer sus propias reglas, a apoderarse de algo que no le pertenece o de sentirse dueño de las almas por las cuales el Señor Jesús ha muerto. Indudablemente usted va a notar que cuando las personas comienzan a hacer eso, la viña empieza a andar mal. Decía en el libro de Salmos, por ejemplo, en el Salmos, en el capítulo 127, el versículo 1, dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los trabajadores. Y si Dios no vela, en vano velan los veladores. Quiere decir que la iglesia debe estar edificada sobre las estrictas órdenes que el Señor dio. Entonces, cuando el hombre le mandó a su hijo, se quisieron apoderar, era la oportunidad para apoderarse finalmente de la viña. Entonces lo prendieron, lo mataron y le tiraron fuera de la viña. El hijo no volvió más. ¿Qué habrá pensado el hombre? El hijo no vuelve.
cuando llegue, obviamente sospechando lo peor, con sus ejércitos, hará justicia al ver a su hijo muerto. Esta actitud de los trabajadores de la viña es una actitud satánica. Fíjense que los fariseos y los saduceos finalmente terminaron haciendo la voluntad de Satanás al crucificar y al matar al Mesías enviado por Dios. Al igual que los labradores malvados quisieron apoderarse de la viña, los demonios, Satanás mismo, se apoderó parcialmente de esa viña que el Señor había planteado en el Antiguo Testamento para enviar el Evangelio a todo el mundo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era el encargado de predicar el bien, pero el pueblo de Israel vez tras vez se apartó de Dios, era un pueblo duro de cerviz, testarudo, y que lo que menos hizo era predicar el Evangelio a la gente. Y más aún, en los días de Cristo, ellos ni siquiera tocaban a un samaritano, no podían compartir nada con otra persona de otro país porque eran inmundos para ellos. Estaban llenos de reglas, estaban llenos de prejuicios. Les llamaban inmundos a los gentiles. Esa era la espiritualidad del Israel de ese tiempo, un pueblo totalmente elitista y perfeccionista en las apariencias, mas no en las prácticas. El Señor Jesús está hablando esta parábola con respecto a esos dirigentes y a los dirigentes de hoy en día. El Señor Jesús le había dicho: los fariseos y los saduceos están asentados sobre la cátedra de Moisés, así que los pueden oír, pero hagan todo lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. ¿O será que puede pasar esto hoy en día en mi iglesia, en la denominación en la que yo esté? ¿Será que esto pasa? Que gente que le pone pesadas cargas a los demás, que les hace creer que pagando mucho dinero Dios lo va a bendecir más, que se endeuden para traer dinero a esas congregaciones. Son pesadas cargas. O errar en las doctrinas y hacer que las personas, por ejemplo, que tengan un accidente y necesiten una transfusión de sangre, negársela porque según ellos es un pecado mortal por una mala interpretación. ¿Será que esto pasa hoy en día en el mundo? Sí pasa, y mucho. Entonces la parábola termina siguiente. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Le pregunta el Señor Jesús a los discípulos. Vamos a continuar esta lectura en Mateo capítulo 21. Le pregunta el Señor a los discípulos, versículo 40. Cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle: a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos, que le cumplan. ¿Sí? Fíjense que yo hace rato les había dicho que estos trabajadores no habían cumplido nada y no habían hecho nada con los frutos, solamente querían apoderarse y adueñarse de la viña. Ya vamos a ver por qué uno, estando lejos de Dios, no puede producir fruto. Ustedes pueden leer, por ejemplo, San Juan capítulo 5, capítulo 15, el versículo 5 en adelante. Yo soy, vosotros solo sois los pámpanos, no pueden hacer nada. Entonces, los labradores, cuando se tornan malvados, están desconectados del Señor y no tienen frutos. Tienen cultos llenos de reglas, cultos de amiguismo, cultos que se vuelven especie de clubes sociales, pero lejos del verdadero motivo por el cual existe una iglesia, la prédica del Evangelio, la ganancia de alma, el hacer el bien, el visitar a las viudas, al huérfano, al forastero. Un culto vivo, querido amigo, es cuando usted ve, no sé en qué religión será que estás, pero usted va a ver un culto que hace la voluntad de Dios, cuando obedece según la luz que le fue dada, según lo que entienden de la Escritura, pero cuando hacen el bien.
Yo he conocido gente que no quería saber nada con Dios por los malos ejemplos que habían visto en su vida, pero tenían muchas obras. Y créanme que el Señor les va a contar esas obras como justicia cuando Él venga por segunda vez. Muchas obras de bien. Ahora dice el Señor Jesús en el versículo 42. Dícele Jesús: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edifican, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. El Señor les dice de frente a los fariseos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Fíjense, los fariseos, simbolizados acá por los labradores malvados, no tenían fruto. Fariseos hipócritas que recorren cielo y tierra buscando un prosélito. Y cuando lo consiguen, lo hacen 10 veces merecedores del infierno que ustedes. Acá el Señor le estaba diciendo que el reino iba a ser quitado, el mensaje iba a ser quitado de ellos e iba a ser dado a los gentiles. Ya vamos a ver cuándo. Y ahora vuelve a hablar de esta piedra que los edificadores rechazaron. El que cayere sobre la piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo los fariseos desde los sacerdotes, y oyendo los príncipes de los sacerdotes, y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaban de ellos, y buscaban cómo echarle mano. Temieron al pueblo porque le tenían por profeta. ¿Qué pasó, queridos amigos? El Señor Jesús estaba describiendo acá la historia del pueblo de Israel. Ustedes pueden leer todo el capítulo 23 del libro de Mateo y van a encontrar los ayes sobre los fariseos y sobre los saduceos. Pero vamos a ver unos pasajes que nos clarifican esta enseñanza acerca del Señor. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 36 nos describe lo que el pueblo del antiguo Israel hacía con los enviados que el Señor les mandaba para acercarlos de nuevo a Dios, para clarificarle la voluntad de Dios, para hacerlos volver de su error. Dice en el versículo 36 y 37 de Hebreos, dice lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. 37 fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cavernas, por las cuevas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. El Señor mandaba a sus hijos, porque Él amaba. He aquí que a Jerusalén, decía en Israel, la tengo esculpida en mis manos. Amaba a su santa ciudad, a su ciudad de paz, que quiere decir Jerusalén, ciudad de paz. Pero vez tras vez maltrataban y mataban a los que son enviados. El Señor Jesús dijo en los famosos ayes, antes de su crucifixión, miraba los muros y el templo y decían: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijaros como la gallina cobija a sus polluelos? Mas no quisiste, no quisieron. Era la voluntad del Señor que ellos se salven. Pero estos malos trabajadores querían hacer su propia voluntad. Es más, ¿por qué se volvieron malos trabajadores, queridos amigos? Porque ellos habían dejado el estudio de las profecías del Antiguo Testamento que profetizaban la venida del Mesías. Más de 600 profecías, más de 330 profecías hablaban de cómo iba a venir el Mesías. La profecía más relevante de toda era la 70 semana de Daniel, que profetizaba cuándo se iba a manifestar y cuándo iba a ser ungido el Cristo Redentor, el Mesías, y cómo iba a sufrir la muerte. Ellos despreciaron las Escrituras, las dejaron de lado. Por eso
se tornaron malvados. Decía en otra parte el Señor Jesús, saben distinguir los tiempos y las estaciones, pero no saben distinguir en los días que estaban viviendo en los días del Hijo del Señor, del Hijo de Dios. Entonces ahora la parábola nos va a decir lo siguiente, nos va a llevar a esta explicación. En el capítulo 23, el versículo 29 al 25 nos habla de esa espiritualidad, ¿no? De estos obreros malvados. Analicemos, queridos, si esto no será que pasa hoy en día, si no será que yo lo estoy haciendo hoy en día a lo que hacían estos obreros malvados. Dice el versículo 29, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que fingían algo que no eran, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos». Por ejemplo, podría ser el monumento de Jeremías. ¿Qué habían hecho con Jeremías los niñitos de Israel? Lo habían aserrado con una sierra a la mitad entre el altar y el santuario. Porque Jeremías le mandaba un mensaje duro acerca de Dios de arrepentimiento. No lo quisieron escuchar a Jeremías, no lo quisieron escuchar a Ezequiel, no lo quisieron escuchar a Isaías. Y después Dios le mandó el castigo por mano de Babilonia. Dice el versículo 30, «Y decís, si fuéramos en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas», porque obviamente reconocían quienes lo habían muerto. Ahora dice el versículo 31, «Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres». Fíjese las palabras duras que va a decir el Señor Jesús. «Serpiente generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno?». Aquí prácticamente le estaba diciendo hijos del diablo. Serpientes, hijos del diablo. ¿Por qué el Señor les decía palabras tan duras? Dice el versículo 34, «Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra». O sea, los justos que fueron matados injustamente, ¿no? Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Y viene el lamento. «Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijar, como la gallina cobija a sus polluelos y no quisiste». Qué palabras duras estaba dando el Señor Jesucristo. Pero esto tenía un porqué, tenía un algo. Entonces el padre de la viña envió a reformadores, envió a profetas, envió a mensajeros y fueron maltratados y martirizados. También el padre de la viña, en la iglesia posterior que fue fundada por Cristo, envió apóstoles y fueron muertos por los mismos judíos. Envió profetas y fueron muertos por los mismos judíos. El primero en ser martirizado en el año 34, en el año 32, si no me equivoco, fue Jacobo. Después vino el apedreamiento de Esteban. Desde entonces se termina el tiempo del periodo de los israelitas y el evangelio es predicado a todo el mundo y pasa el evangelio y las verdades en manos de los gentiles que somos nosotros hoy en día. Sigue conectado a tu pantalla, a tu móvil para seguir con este estudio. Querido, continuamos con el análisis de esta maravillosa parábola. Cuando el Señor Jesús les predicaba y hacía milagros, los fariseos no hacían otra cosa que desconfiar y criticarlo. Pero con el paso del tiempo, el ministerio de Cristo fue tomando más popularidad y esto fue enfureciendo a los fariseos y a los saduceos. El Señor vino enviado de parte de Dios para redimir al pueblo, mas el pueblo no quiso saber nada con él. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras lo siguiente. En el libro de San Juan, el capítulo 1. En el capítulo 1 nos habla el versículo
10 dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció, hablando de Dios, hecho carne, que era Jesús, el Creador. A los suyos vino, y los suyos no le conocieron, o no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Dice el versículo 34, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo era Cristo y era uno con Dios desde la eternidad sin fin hacia atrás. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir esa palabra? Monógenes, del griego. Quiere decir único en su género, porque no hay otro que sea Dios y a su vez también sea humano. Único en su género. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Era la voluntad de Dios salvar al mundo. Por eso envió a Jesús, para darle luz, para traerle sanidad de las enfermedades físicas, pero sobre todo de la enfermedad del pecado, y arrebatarnos del reino de las tinieblas en la cual Satanás nos tenía apresado. Entonces el Señor Jesús vino y venció a Satanás y le arrebató el reino de las tinieblas. Ahora, a Satanás eso no le gustaba nada, queridos. Entonces el diablo se encargó que los fariseos y los saduceos le intenten quitar la viña, como decía la parábola, matarlo. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de San Juan, el capítulo 19, el versículo 16, esta enseñanza de lo que ellos pretendían hacer. Perdón, San Juan capítulo 8, el versículo 39. San Juan 8, 39. Dice lo siguiente. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Eso es lo que se mandaban la parte, ellos, los que tenían como chapa de ser hijo de Dios. Nuestro padre es Abraham. Si fueras hijos de Abraham, les dice Jesús, las obras de Abraham harías, porque Abraham no hacía eso que hacían ellos de matar. Versículo 40, empero ahora procuráis matarme, hombre que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Procuraban matarle. Dice en el versículo 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él es homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, ellos tenían deseos de matarlo y eran mentirosos y buscaban la ocasión de hacerlo caer y tropezar a Jesús para hacerlo meter preso y matarlo. Ustedes lo ven como los fariseos, a partir de la resurrección de Lázaro, buscaban a Cristo y a Lázaro para matarlos. A partir de entonces que ellos hicieron un complot. Ahora dice el versículo 53 lo siguiente. Se enojan los fariseos con él. Desde el 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora que no conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. 53. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, en cual murió? Y los profetas murieron. Dices a ti mismo, no lo Dios hecho carne. Ahora era un profeta falso. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, y el que vosotros decís que es. 55. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentirosos, mas le conozco y guardo su palabra.
Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Miren qué maravilloso. Tu padre Abraham vio el día del Señor Jesús. Esto es hermoso. Dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? 2000 años para atrás, Abraham. 58. Y díjole Jesús: de cierto os digo, lo enfatiza, de cierto lo digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Acá le estaba dando una noticia maravillosa, querido amigo. Cristo no nace desde el año 31, nace Dios. Dios se hizo carne, se encarnó, vino a María por medio de la obra del Espíritu Santo y fue engendrado. Dios se hizo carne. 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio. Dios se hizo carne. Ahora, Jesús les estaba diciendo a ellos: desde antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús era Dios hecho carne, pero en esa faceta de ser carne era hijo. Entonces Dios envió a su Hijo amado para tratar de convertir, y les predicó y les sanó, les dio de comer, hizo diferentes milagros. Y San Juan dice al final que si se escribiesen todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros del mundo para relatar todas las cosas que Jesús hizo. Y sin embargo ellos, con un odio demoníaco, lo crucificaron. Ahora, la parábola nos decía que lo iban a matar, lo iban a echar fuera, y ese iba a ser el fin del hijo de este hombre, del dueño. ¿Qué es lo que hicieron? A Jesús lo enjuiciaron injustamente con testigos falsos, le hicieron un juicio totalmente injusto donde Cristo no se defendió, porque para eso había venido, para morir. Esa era su obra, esa era su meta: morir por ti y morir por mí, y morir también por los trabajadores malvados de la viña, para que ellos se convirtiesen. Lo sacaron afuera y lo crucificaron. Fíjese la figura. Cristo no murió en medio de Jerusalén, que era la viña, murió afuera en el Golgotá. Fue crucificado y fue clavado en esa cruz. Y aún Jesús, estando allí, les decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, no tienen idea, no saben lo que hacen. Esas personas tomadas por un odio diabólico no sabían qué estaban haciendo, crucificando al Dios de paz, al Dios de gloria. Se cumplió el tiempo, dice Gálatas capítulo 4. Cristo vino nacido de mujer. El ángel fue y le anunció a María que lo santo que iba a estar en su vientre iba a ser llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y les pondrá por nombre Jesús. Y por eso ella es llamada la más bienaventurada, la Santísima María, mamá de Jesús. Imagínense la santidad de esta mujer para semejante honra que ningún hombre tuvo jamás: cargar en su vientre a Dios hecho carne. Más adelante vamos a estudiar un estudio profundo acerca de María. Te invito a que participes de los temas subsiguientes. Si quieres recibir estas notificaciones de estos temas, no olvides suscribirte. Bien, querido amigo, vamos a ir hacia la última parte de esta enseñanza por medio de la parábola. Y vamos a dejar muchas cosas en el tintero. Ustedes pueden googlear y fíjense qué pasó con la iglesia cristiana en la Edad Media. Hicieron exactamente lo mismo que los judíos de antaño. De manera que perseguían y martirizaban a aquellos que no creían igual, que no interpretaban igual que las autoridades de esa super iglesia de la Edad Media. Entre los pueblos que fueron exterminados eran cristianos que creían, pero que no aceptaban las enseñanzas de esa autoridad,
algunos pueblos, pueden googlear, hermanos, vean qué pasó con los valdenses en la Edad Media. ¿Por qué el Papa Francisco fue a pedir perdón a los valdenses después de más de 500 siglos? Los hugonotes, ¿sí?, fueron martirizados, fueron exterminados. Por decir de más, hay muchas tribus, muchas gentes, muchos pueblos que fueron perseguidos, las persecuciones hacia los protestantes, hacia las minorías, hacia los propios judíos, los martirios, las inquisiciones. Googlee, querido amigo, y vea que lo que pasó con el antiguo Israel fue lo mismo que pasó con la iglesia en la Edad Media. ¿Qué hizo la iglesia en la Edad Media? Más o menos en el siglo V la Biblia ya estaba constituida, salvo que faltaba la aprobación en el canon de Apocalipsis y del libro de Hebreos, pero básicamente el mensaje ya estaba. Pero ni bien tuvieron la Biblia, la prohibieron y la tenían en un latín romántico antiguo que solamente los que estudiaban ese idioma podían leerla. Estaba estrictamente prohibido interpretar la Biblia fuera de lo que era esas autoridades eclesiásticas. Entonces se mataba a quienes no tenían derecho de leer la Biblia. Y eso quedó hasta hoy en día. Mucha gente cree que hay que ser santo porque solamente el estudioso puede leer la Biblia. O mucha gente le tiene miedo a la Biblia. Eso quedó hasta hoy en día. Querido amigo, hay mucha gente que de esa iglesia en la Edad Media fueron excomulgados por traducir, como Lutero, por querer reformar la iglesia. Fue excomulgado. Lutero no quería hacer otra iglesia. Después terminó con otras conclusiones cuando fue echado. Pero había muchos reformadores como John Hus, como Juan Knox, que por enseñar la Biblia fueron quemados vivos, que fueron decapitados. Queridos amigos, por ejemplo, Casiodoro de Reina, excomulgado por traducir la Biblia a un español antiguo, de ese idioma ilegible que era el romántico antiguo, excomulgado solamente por leer la Biblia. Ahora, querido, tú tienes una Biblia en tu casa. Eso es el resultado del derramamiento de mucha sangre. Debes aprender a amar la Escritura, a leerla y a obedecerla. Lo que pasó con los judíos de antaño era igual que lo que pasó con la iglesia cristiana en la Edad Media. Y esa viña también fue dado a otros que produjeron frutos. Más adelante vamos a ir viendo. Este tema, queridos amigos, de lo que pasó con la iglesia en la Edad Media, la vamos a ver concretamente cuando comencemos con la serie profética del libro de Daniel. Te invito a participar de cada uno de esas series, porque allí, en el libro de Daniel, tiene una particularidad, que Daniel ve y Daniel ve el símbolo y el mismo Dios interpreta. Después Daniel ve el símbolo y el ángel interpreta. No es ni un católico, ni un adventista, ni un mormón, ni un testigo, ni un pastor, ni un cura. Es el ángel. Entonces las conclusiones que vamos a sacar del libro de Daniel son netamente bíblicas. No es de interpretación particular o humana. Entonces la última parte de este estudio, queridos, es la piedra. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 21, el versículo 42, la piedra, que esto está en Salmo 118, versículos 22 y 23, Jesús cita ese salmo. La piedra que desecharon los que edifican, esta fue hecha por cabeza de ángulo. O sea, estos las desecharon, pero otros las usaron. Israel de antaño desechó la piedra, pero la usaron los gentiles y nace la iglesia cristiana. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en vuestros ojos. Ahora, ¿quién es la roca? Lo dice en Salmos. Hay un dato curioso, Mateo 18, el diálogo de Cristo. Yo te digo, el diálogo de Cristo con Pedro. Hay un tema a interpretar ahí. ¿Quién es la roca? Pero vamos a leer, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 7 y 8. Cuando el Señor Jesús le había dicho a Pedro
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hay una discusión en el mundo cristiano, los protestantes con los católicos, de quién es la piedra. Pero ese tema lo vamos a desarrollar en el próximo tema. Vamos a leer solamente lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 7 y 8. Dice lo siguiente. Leo desde el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Dice el versículo 7, ella es pues honor a vosotros que creéis, para los desobedientes, que es la piedra que los edificadores reprobaron, fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Y quién es esa piedra, queridos amigos? ¿Quién es esa roca? Esa roca es el mismo Jesucristo. Podemos leer también lo que va a interpretar el mismo apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, el versículo 11. Esa roca, ¿quién será? Vamos a preguntarle a Pedro, quien se dice que es el primer papa de la historia. Dice en el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 11. Dice: Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, noten el detalle, no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En el nombre de quién? ¿Quién es la roca? ¿En quién hay salvación? ¿Hay muchas rocas? ¿Hay una sola roca? ¿Qué dice el versículo 10? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La roca es Cristo. Lo está diciendo el apóstol Pedro. De ahí lo que piense cierta persona, lo que diga cierta tradición, es otra cuestión. Usted, amigo, les recomiendo, crea en el escrito está. No tenga miedo. Edifíquese sobre la roca. La roca es Jesús. Y lo vamos a ver en el siguiente tema en detalle. Para ir terminando, queridos, vamos a meditar en estos dos pasajes. El pueblo de Israel era el antiguo pueblo encargado por Dios de predicar el Evangelio. Ahora el mundo cristiano es el pueblo de encargar de predicar el Evangelio. Pero individualmente, usted también es el encargado de predicar el Evangelio, sea varón o sea mujer. Usted puede predicar, y esa es la obra que se nos encomendó por orden de Dios, predicar. Porque si no, estaríamos siendo como los labradores malvados, que aparentan pero no hacen nada. Y nuestro lugar puede ser dado a otros que sí hagan frutos. Y los frutos no solamente es los dones de predicar, querido amigo. Los frutos también son las obras de bien, el buen testimonio, el alimentar a los pobres, el comprar al que no tiene para cubrirse. Aunque yo repruebe su forma de vida, pero el Señor Jesús dijo: todo aquel que te pida algo, dale. Ese es el Evangelio, sin mácula, sin mancha, querido amigo. Vamos a leer lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 11. Nos hace una advertencia el Señor Jesús, para ti y para mí que estamos estudiando estos pasajes. Dice: He aquí yo vengo pronto. La Biblia habla de que Jesús viene por segunda vez y pone fin a este mundo de maldad, de sufrimiento y de dolor. Y viene a buscar a los suyos, a los que tienen frutos y a los que hacen el bien y obedecen su palabra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Esto que usted está aprendiendo,
por medio de este estudio. Y le invito a ver los estudios anteriores. Aquí en la descripción le dejo el link de toda la serie. Póngalo en práctica. No hay mucho que explicar. Haga el bien. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ah, ¿mi lugar puede ser dado a otro? Quiere decir que yo no soy infalible. Usted que es anciano de iglesia, usted que se hace llamar apóstol o profeta o pastor, no es infalible. Ojo, retené y hacé lo que tenés que hacer porque tu lugar va a ser dado a otro. Querido amigo, para ir terminando esto, vamos a leer el último pasaje y está en el libro de San Juan, el capítulo 15, el versículo 5. Dice lo siguiente: yo soy la vid. La vid es Jesús. Yo tengo que buscar frutos para Jesús. Y cuando yo esté conectado con Jesús, sí voy a tener frutos. Y los frutos no son los hijos, como decían algunos. Los frutos son las obras. Los frutos espirituales, cuando se ve una persona con un temperamento cambiado, con un carácter apacible, una persona misericordiosa, sobre todo misericordiosa, es que está conectado con Jesús. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. En vano trabajan los edificadores, si no edifica Jesús esa casa. Entonces, querido amigo, no seas un siervo negligente sin fruto. Ora a Dios, conversa con Jesús y pídele que Él te dé una obra de bien para hacer. Pídele que Él te dé sabiduría para obedecer tu palabra. Pídele que te dé sabiduría para manejarte en tu vida y vas a tener frutos espirituales. Querido amigo, esta fue la última de esta serie de parábolas. La próxima va a ser una serie interesante de temas teológicos sueltos, pero que tienen que ver con los temas que estamos estudiando hasta acá. Tiene la roca. Vamos a ver la comparación de texto y el mensaje que simboliza esto de la roca. Lo que quedó pendiente de la parábola del rico y Lázaro, el estado de los muertos. ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? ¿Existe el infierno? ¿Existe el tormento eterno? ¿Qué pasa con las personas que se suicidaron? ¿Qué pasa con los no nacidos? ¿Qué pasa con la persona que supuestamente se me está manifestando en mi casa? ¿Es mi ser querido o es un engaño de Satanás? ¿Qué debo hacer? Estas preguntas vamos a contestar en las próximas sesiones. Esto fue y esto es, y si Dios quiere será, Principio de Vida. A la próxima.